Bien, vamos a partir. Gracias a todos por tomar asiento. Ya fotos tomadas, selfies y todo aquello listo. Muy buenos días. Soy Verónica Schmidt. Por segunda jornada tengo el placer de acompañarlos y además de aprender de esta tremenda experiencia que significa Smart City Expo Santiago 2026. Hoy vamos a tener oportunidad de seguir escuchando ideas, debatiendo con un principio fundamental, y así lo dice el lema de este año: recuperando la ciudad para las personas, Santiago inteligente, futuro sostenible. Ayer hablábamos que cuando hablamos de una ciudad inteligente no solamente hablamos de la tecnología, la innovación, el desarrollo, el futuro, los robots y todo eso que ya conocemos y que sentimos que a veces nos invade. Hablamos de una ciudad inteligente cuando esa ciudad inteligente es capaz de acoger y responder a las necesidades de las personas. Y hoy más que nunca, además, hay que agregar que una ciudad inteligente también es aquella que es capaz de resistir y adaptarse a los embates del clima. Sabemos que estamos en un país que hay un dicho aquí que dice: con todo, sino para qué. ¿Lo han escuchado? Ya. Cuando nos terremoteamos es con todo, cuando nos llueve es con todo. Y como es con todo, bueno, tenemos que tener ciudades que estén adaptadas para resistir, entendiendo que además la naturaleza siempre va a ser más poderosa que nosotros. Quiero invitarlos a que nos sigan hablando de tecnología, de redes y de todo este mundo en el que estamos viviendo. Esto no funciona si no nos expandimos a través de esa tecnología. Hashtag SCE Santiago 26 en Instagram para que nos puedan etiquetar. También estamos en LinkedIn y el sitio la cuenta en Instagram @SmartCitySantiago. Vamos a iniciar el día de hoy con una exposición destacada, como todas las que hemos tenido a lo largo de estas horas, el día ayer y hoy. Y la pregunta que se hace en la siguiente exposición es: ¿ciudades más inteligentes o más humanas? Es una reflexión desde Magnifica Humanitas, en el contexto de lo que ha escrito el Papa y también de lo que se espera para ciudades inteligentes, con todo el desarrollo de la inteligencia artificial y la transformación en las ciudades. Quiero invitar a subir al escenario para que él nos cuente qué va a ocurrir en la siguiente actividad a Manuel Gallardo. Él es el administrador regional del Gobierno de Santiago, para que él pido un aplauso. Manuel, bienvenido. Muchas gracias, Verónica. Buenos días a todos y a todas. En nombre del Gobierno de Santiago y toda la organización, darles la bienvenida. Bueno, en este encuentro de Ciudad Inteligente, en donde se busca hacer conversar al mundo público, privado, a la academia y al tercer sector, y como sabemos tiene por objetivo generar esta conversación en torno a ciudades más sostenibles, amigables e inteligentes. Cabe preguntarse por qué en su segundo día la charla principal de inauguración es el mensaje de un líder de una iglesia, como es la Iglesia Católica, en este caso el Papa León XIV. Y esa respuesta a esa pregunta tiene su fundamento en la encíclica Magnifica Humanitas, que fue publicada recientemente en mayo de 2026 y que centra su reflexión en la custodia de la persona humana frente a los desafíos de la inteligencia artificial. El documento, como bien nos va a contar nuestro expositor, coloca la dignidad humana como criterio esencial para orientar el progreso tecnológico y propone una civilización del amor como alternativa a un mundo de guerra, de poder y de conflicto. La encíclica surge en el contexto del aniversario 135 de la encíclica papal Rerum Novarum de León XIII, en donde se retoma la doctrina social de la Iglesia. León XIV advierte que la humanidad se encuentra en una encrucijada histórica. O construimos una nueva torre de Babel o logramos realmente construir sociedades a través de una convivencia armónica. La tecnología, aunque no es un mal en sí misma, no es neutral, puesto que refleja las intenciones de quienes las generan y también de quienes las utilizan. Por ello, el Papa llama a orientar la digitalización y la transformación digital hacia el bien común, la solidaridad y también la subsidiariedad, evitando que la persona sea reducido a un consumidor o simplemente a un dato. El texto subraya que nunca la humanidad había tenido tanto poder sobre sí misma, lo que exige una responsabilidad también inédita. Es decir, la encíclica se convierte en un llamado a permanecer humanos en un contexto de revolución digital. Magnifica Humanitas presenta una especie de teología de la comunión en la historia, que no ofrece un manual de normas, sino un camino respecto del cual
o cómo debiésemos comportarnos. El Papa, por supuesto, que lo hace desde su rol, desde su institucionalidad, y lo hace invitando a leer los acontecimientos contemporáneos a la luz del Evangelio. Sin embargo, independiente de cualquier mirada sobre la sociedad, este marco valórico y ético podría entenderse en cualquier contexto de una sociedad democrática. En ese sentido, la encíclica busca orientar no solo a la Iglesia y a sus seguidores, sino que a todas las sociedades del mundo. ¿Y quién mejor para contarnos sobre la profundidad y el detalle de estos alcances y de esta encíclica que Monseñor el Cardenal Fernando Txomalí? Fernando Txomalí Said ingresó en 1984 al Seminario Pontificio Mayor de Santiago y fue ordenado sacerdote el 6 de abril de 1991. Posteriormente realizó estudios avanzados en Roma, literatura en Teología Moral en la Academia Pontificia Alfonsiana, doctorado en Teología de la Pontificia Universidad Gregoriana y un máster en Bioética del Pontificio Instituto Juan Pablo II. Se desempeñó como profesor de Teología Moral y Bioética en la Pontificia Universidad Católica de Chile y en el Seminario Mayor, además de integrarse el año 2001 a la Pontificia Academia por la Vida. Fue nombrado obispo auxiliar de Santiago en el año 2006 y en 2011 asumió como arzobispo de Concepción, donde impulsó proyectos pastorales y sociales durante más de una década. En octubre de 2023 fue designado arzobispo de Santiago, convirtiéndose también en gran canciller de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Finalmente, en diciembre de 2024, el Papa Francisco lo creó cardenal presbítero de San Mauro Abad, consolidándose como un rol de las figuras más influyentes de la Iglesia Católica contemporánea en el país, con un marcado interés en la bioética, la dignidad humana y el diálogo social. Así que, querido cardenal y arzobispo, el escenario es todo suyo. Le damos un aplauso a don Fernando Txomalí. Buenos días. Voy a hacerle caso a la presentadora. Vengo con todo. Miren, quisiera contarle una anécdota que les puede servir. Sucede que cuando elegimos al Papa León, después había una cena con los cardenales, y entonces en esa cena, no sé por qué, al Papa le pusieron un sillón más grande que las sillas normales, se sentó ahí y automáticamente quedó solo. Nadie se sentó al lado de él, nadie. Entonces todos los demás nos sentamos cerca y él empezó a llamar a algunos y yo tuve la suerte de estar frente a él y le pregunté por qué se había puesto León, porque le preguntan en el cónclave qué nombre quieres y él dijo León. Y dijo, ¿por qué? Una razón muy sencilla, me dijo. León XIII le tocó el cambio de la revolución industrial, de pasar de lo agrícola a lo industrial, y a mí me va a tocar pasar de esta nueva era de la inteligencia artificial que va a romper todos los paradigmas que nosotros nos imaginamos. Por lo tanto, esta encíclica es una maduración larga de él en relación a los grandes cambios que va a tener. La encíclica tiene dos cosas bien particulares que son importantes decir. La primera, que es la primera vez que un papa presenta una encíclica. Eso nunca había pasado. Normalmente las encíclicas aparecen en la prensa, pero esta vez él la presentó. Y además invitó a la presentación ni más ni menos que a Christopher Olah. ¿Quién es Christopher Olah? Uno de los fundadores de Anthropic. Imagínense, a él lo invitó a hablar sobre la encíclica. La encíclica es interesante, sin lugar a duda, pero el discurso de Olah se pasó, porque nos da unas pautas para cómo tenemos que nosotros acercarnos a la inteligencia artificial, y yo faltaría gravemente a la objetividad si no parto hablando de lo que dijo Christopher Olah. Él dice lo siguiente: Anthropic, su empresa, operan dentro de un conjunto de incentivos y restricciones
que a veces pueden entrar en conflicto con hacer lo correcto. Ya eso es muy interesante. Él reconoce que está sometido a incentivos, a restricciones que entran en conflicto con hacer lo correcto. Lo correcto es algo muy serio. Hacer lo correcto, él se da cuenta que entran en conflicto. Y él dice, ¿cuáles son esos incentivos? En primer lugar, la presión por mantenerse comercialmente viables. Esta es una empresa comercial que tiene que subsistir en el medio, que tiene que tener números azules y que tiene una mirada respecto del mundo. Y permanecer en la vanguardia de la investigación, o sea, es una empresa que compite con otros. Después dice la presión geopolítica, es decir, él reconoce que hay muchas personas que tienen poder que están muy interesadas en tener espacio en la inteligencia artificial porque trae consecuencias no solamente en la persona, sino que también consecuencias geopolíticas. Imagínense, ya van dos cosas. Es un comercio, es un negocio que compite, que tiene que estar siempre a la vanguardia con presiones políticas. Y después, y las presiones más antiguas y simples. ¿Saben cuáles son? Esto lo dice Ola, no lo digo yo. El orgullo y la ambición. O sea, él reconoce que estamos en un medio donde se busca el poder, donde se compite, donde la gente es orgullosa y la gente es ambiciosa. Es decir, la inteligencia artificial no se cuaja en el convento de Teresa de Calcuta, no. Se cuaja en otro lugar, en el lugar de la competencia, en el lugar del orgullo, en el lugar del poder. Y él dice, es mediante el diálogo y el esfuerzo mutuo, mediante ese tira y afloja. No le tengamos miedo al debate, no le tengamos miedo al diálogo, sino que tengamos miedo de no dialogar y de no ser auténticamente humanos. Y dice lo siguiente, ¿cómo nosotros podemos enfrentar este desafío? En primer lugar, tienen que haber personas fuera de esos incentivos. Es decir, si hay alguien que no compite, que no persigue fines de lucro, que no es orgulloso y que no es ambicioso, puede leer la encíclica desapasionadamente. Así que inscríbanse después en la secretaría para poder armar un grupo para hablar sobre este tema. ¿Y qué es lo que dice lo siguiente? Personas que les importe que las cosas salgan bien. Imagínense si cada uno de nosotros hace un análisis, a ver, al margen de lo que yo hago, de lo que sé, dónde estoy, ¿me importa que las cosas se hagan bien? Por ejemplo, hemos visto el desastre del temporal. Perdonen que me salga un poco, soy disperso y tengo déficit atencional, así que me tienen que perdonar. Pero bueno, perdónenme que salga un poco. Sería interesante que frente a las catástrofes del temporal, que se han caído puentes, que se han inundado casas nuevas inundadas, que la gente se pregunte, ¿hicimos las cosas bien? Es una pregunta. Y él dice, necesitamos personas que nos ayuden, que les importa que las cosas salgan bien. En segundo lugar, que estén dispuestas, que estén prestando atención, mucha atención. Porque normalmente hoy día, con los avances, con los pocos tiempos que tenemos, nosotros nos conformamos con fotocopias, nos conformamos con tips. Pasa mucho, ¿no?, en temas complicados, por ejemplo, llaman por teléfono, oiga, estamos hablando de la inteligencia artificial, estamos hablando de la pobreza, deme un par de tips. No, pues le digo, esos no son temas de tips. Esos son temas que requieren análisis, requieren pensamiento, requieren reflexión, requieren avanzar. Entonces, él dice que estudiemos este tema, que sepamos de qué se trata. Y mucha gente se queda con los tips
que a todo esto están muy orientados, pero no reflexiona. Y después esto, miren a lo que nos pide el dueño de Anthropic, que estén dispuestos a decir cosas difíciles. Mire qué cosa más increíble, que estén dispuestos a decir cosas difíciles. Es decir, desde una mirada del bien común, desde una mirada de lo correcto, él pide que estemos dispuestos a decir cosas difíciles, que estén dispuestos a ser nuestros críticos sinceros y reflexivos. Si no, no vamos a llegar a ninguna parte. Estos sistemas, estos hardware, estos algoritmos, son tremendamente poderosos porque se construyen, se cultivan sobre una estructura modelada a partir del cerebro, alimentados por una enorme herencia de pensamiento y lenguaje humano. En este momento, todo lo que yo estoy diciendo, no sé ni cómo, ya está en la inteligencia artificial. Yo lo desafío a que cuando termine esto, ustedes pongan charla aspiracional, qué sé yo, estación Mapocho, y van a decir todo lo que yo les he dicho. Impresionante. Y alimentados por una enorme herencia de pensamiento y lenguaje. ¿Y qué es lo que pide? ¿Cuáles son los temas que le inquietan a Ola respecto? Son tres cosas. En primer lugar, la primera es nuestro deber hacia los pobres del mundo. Es decir, la inteligencia artificial va a ayudar a terminar con las brechas o no va a ayudar a terminar con las brechas o va a aumentar las brechas. Les voy a contar una infidencia, como todo lo que se dice aquí no sale de aquí, se las voy a contar. Sucede que estábamos en una reunión hace 10 años atrás en el Vaticano hablando sobre inteligencia artificial. 10 años atrás invitaron a grandes científicos para abordar los temas de nanotecnología, inteligencia artificial, robótica. Realmente una cosa impresionante, el impacto que va a tener la nanotecnología en los comportamientos, el impacto inteligencia artificial, el impacto impresionante que va a tener la robótica, que ya está tratando de simular a personas humanas porque no van a ver, es cosa de ver la natalidad. Y al lado mío había un africano, porque el Vaticano es algo que tiene que es muy universal, hay gente de todo el mundo, eso es lo lindo que tiene estos encuentros, y él miraba todo eso y decía, qué increíble, y en mi país no tenemos que comer, en mi país la gente no tiene ninguna posibilidad de ir a un hospital. Entonces la pregunta, ¿esto va a universalizar el conocimiento o lo va a encerrar cada vez más en un grupo? Entonces existe la posibilidad real de que la inteligencia artificial desplace el trabajo humano a una escala enorme. De hecho, tuve la gracia de juntarme con sindicalistas, he tenido la gracia de juntarme con empresarios y la próxima semana voy a ir a la Cámara de Diputados, de Senadores, para hablar sobre estos temas, y les voy a decir, tienen que juntarse, tienen que conversar, porque el impacto que va a tener en el mundo del trabajo ni siquiera lo imaginamos. ¿Por qué? Porque si una persona está trabajando en una empresa, en un trabajo 20 años haciendo lo mismo, va a quedar sin trabajo, lo cual puede pasar. Pero el problema es que no va a saber hacer nada. Es decir, hoy día el tema es la empleabilidad y de qué manera las universidades se adecúan a eso, de qué manera los institutos tecnológicos se adecúan a eso para esta revolución que ya estamos viendo que está dejando a mucha gente sin trabajo. Entonces, Ola dice, ¿cómo podemos garantizar que los beneficios de inteligencia artificial se compartan globalmente? ¿Cómo podemos garantizar que un niño en África tenga el mismo acceso a los conocimientos que a la inteligencia artificial a uno que vive en cualquier otra parte del mundo? La segunda, miren esto, esto es notable, la necesidad de imaginación y ambición moral respecto al florecimiento humano. Y ahí hay una pregunta filosófica. ¿Qué significa
que un ser humano florezca? ¿Qué significa que usted, persona que no nos conocemos, florezcamos como seres humanos? La inteligencia nos va a hacer florecer, va a sacar nuestras capacidades, nuestros dones, nuestras habilidades, nuestras destrezas, que son muy anteriores a la inteligencia artificial, que están en nuestro ser, ¿las va a sacar o las va a opacar? Es una pregunta muy de fondo. Y vamos a estar dispuestos, como decía el Papa Francisco, a ser originales o nos vamos a conformar con ser fotocopias. Él dice, necesitamos creatividad, ambición moral para que la humanidad florezca. Créanme, se los digo esto con mucha responsabilidad, estas categorías que se usan hoy día, izquierda, derecha, aquí y acá, ya no van a existir. Van a haber dos tipos de categorías. O somos manipulados o manipuladores. Es decir, vamos a ser libres o vamos a ser esclavos. Libres que tomamos nuestras propias decisiones después de haber hecho un discernimiento o nos van a conducir hacia una verdad que va a estar dominada por 5 empresas. Hoy día el dominio no está en el poder político, no está en el dominio universitario, el dominio está en empresas que son ambiciosas, que son orgullosas, que buscan fines de lucro y que compiten por el poder. Es tan simple como eso y tan brutal, y lo más interesante que esto no lo dice el Papa, sino que lo dice Ola. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y la tercera necesidad es discernimiento sobre la naturaleza misma de los modelos de inteligencia artificial. Ya pasó ayer que ChatGPT hackeó a una empresa y quien manejaba el ChatGPT no sabía, es decir, y él dice lo siguiente, y seré honesto, lo dice Ola, seguimos encontrando cosas misteriosas e incluso inquietantes. Encontramos estructuras que reflejan resultados de la neurociencia humana, encontramos evidencia de introspección, encontramos estados internos que funcionalmente reflejan alegría, satisfacción, miedo, dolor e inquietud. No sé qué, o sea, el dueño de Anthropic dice, no sé qué significa eso, imagínense, pero creo que merece un discernimiento continuo. O sea, es la era del pensamiento hoy día. Hoy día es la era del pensamiento. Imagínense que una investigadora de la talla de Silvia Izaguirre escribe en un diario que hoy día más que nunca tenemos que reforzar la filosofía, hoy día más que nunca tenemos que reforzar el pensamiento crítico, y lo dice a propósito de la encíclica. La encíclica es fascinante, no es fácil de leer, pero parte de una realidad que es maravillosa y es la realidad creyente del ser humano. Parte de la realidad que somos creados a imagen y semejanza de Dios, que somos personas, que no somos cosas, y esa realidad está tomada por la inteligencia artificial que toca los puntos más sensibles respecto de ello. En primer lugar, la libertad. La libertad, es decir, el signo eminente de la persona humana, que somos capaces de decidir, somos capaces de responder, a diferencia de la inteligencia artificial, que no piensa, que no ama, que no pide perdón, que no es capaz de perdonar, que no tiene emociones y, lo que es más grave, no tiene conciencia moral, por lo tanto no es capaz de ser responsable. Y por eso que el Papa tiene un acápite al final del documento donde dice mucho cuidado que decisiones tan importantes que tienen que ver con la guerra y la paz queden en manos de la inteligencia artificial. Eso sería la ruina del mundo, y también otras experiencias como tiene que ver
con el ámbito de la medicina, etcétera, el ámbito del trabajo, del cual ya hablé, y el ámbito de la educación, que es un punto importante. Desde esa convicción que el ser humano es creado a imagen de Dios, plantea que hay dos posibilidades en este minuto. Dos posibilidades. Dos. O construimos una sociedad en la cual hay 5 personas que nos manejan, nos dominan, nos hacen ver lo que queremos, lo que nos gusta, que nos embriaga, que nos intoxica, digamos, con lo que ellos nos quieren mostrar, y eso uno lo ve. Todos los que estamos aquí tenemos celulares, y cuántas veces nos hemos sorprendido mirando cosas, y si nos detenemos en algo que nos gusta, sucede que nos empiezan a llenar, y vamos perdiendo libertad, etcétera. O bien construimos una sociedad fraterna. Es decir, la sociedad del yo o la sociedad del nosotros. Por lo tanto, no se trata de aceptar o rechazar la tecnología, sino que si custodia o no al ser humano. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Por ejemplo, cuando vayamos a una casa y estemos comiendo con 3, 4 personas, siempre está la tentación de ¿sí o no? Entonces la pregunta, ¿esto custodia o no lo humano? ¿Esto me ayuda a mirar los ojos, a reconocer al otro? ¿O voy, como decía alguien, ¿no? ¿Cómo te fue esta reunión? ¿Sabes la respuesta que me dieron? Fui, pero no estaba. Buena. Fui, puse la cara, pero no, estaba aquí. Aquí estaba. Entonces, vamos a tener una sociedad donde vamos a poder dialogar, encontrarnos, o vamos a estar presos de ellos que nos quieren mostrar lo que quieren. Otro tema muy complejo es el tema de la verdad. El conocimiento de la verdad, llegar a decir esto es cierto, requiere procesos personales muy largos. Incluso ahora, por lo menos yo, estoy lleno de incertezas. Porque la verdad es algo que se construye de a poco, se construye con los otros. Decía un gran teólogo suizo que la verdad era sinfónica. Claro, yo desde la fe postulo que la verdad es Jesucristo. Jesucristo, verdad, camino y vida, desde la fe. Pero desde la razón tengo la obligación de buscar la verdad. Que haya una adecuación entre lo que las cosas son, cómo las veo, cómo las percibo y cómo las vivo. Esa es la verdad, una adecuación entre lo que las cosas son y cómo yo las vivo. La pregunta es, ¿de qué manera estas tecnologías van a impactar de tal manera en el conocimiento de las personas que no vamos a ser capaces de distinguir lo que es verdadero y falso? Eso es clave. Hoy día hay psiquiatras de la talla del doctor Arap, la doctora Sommer, etcétera, que están estudiando este fenómeno. Y ellos hablan que el cerebro está siendo muy alterado con esta realidad y está permitiendo cada vez más a las personas pensar menos. Por lo tanto, ahí tenemos un desafío como país y creo que lo tenemos que abordar entre todos. Y lo que es más relevante, el Papa invita a dejar de lado los individualismos y entrar en la dinámica del multilateralismo, que está muy empobrecido, pero ese multilateralismo, claro, hay un nivel internacional que es muy importante, pero también un multilateralismo a nivel nuestro. Poder juntarnos. Yo siento que hay mucho ruido, hay muchos decibeles, hay mucha pasión desordenada que nos impide a juntarnos a reflexionar seriamente sobre qué generación, qué mundo le estamos dejando a las futuras generaciones y sobre todo qué jóvenes le estamos dejando al futuro. Ya no se trata qué sociedad le dejamos a los otros, sino que también qué personas le estamos dejando a las futuras generaciones, y eso es algo que tenemos que conversar y es algo que no va por buen camino. Cuando ustedes tienen una sociedad chilena donde el 44% de los jóvenes
se autoperciben que no sirven para nada, es decir, que tienen una mala imagen de sí mismos, es que no tenemos futuro alguno, no tenemos futuro. Cuando prácticamente la violencia se incorpora como una manera de resolver los conflictos, no tenemos futuro. Y no podemos decir que nosotros no tenemos nada que ver con eso. ¿De qué manera hemos sido fuente de esperanza? ¿De qué manera hemos desarrollado sano espíritu crítico en las personas? Es decir, esta encíclica nos pone a algo que nos cuesta mucho, que es pensar. Pensar entre todos y salir de nuestras propias trincheras, y por supuesto que uno también tiene que estar dispuesto a eso. Yo quisiera plantear, por último, que se me perdió el torpeo, ya lo voy a encontrar. Quisiera plantear, por último, algo que me parece clave hoy día en Chile, pero clave, porque es interesante esto, ¿no? Que si uno mira, por ejemplo, la evolución de la tecnología, uno mira la evolución de tantas cosas, uno ve cómo ha cambiado. Si es que llega alguien en este minuto que vivió hace 100 años atrás, no va a reconocer los autos, no va a reconocer el tráfico aéreo, no va a reconocer nada. Lo único que va a reconocer, ¿sabe lo que es? Una sala de clase, porque están iguales. Increíble, ¿ah? Todo ha cambiado, pero lo que está igual, la sala de clase. Una persona que enseña y unos alumnos que escuchan. Entonces, la invitación es cómo abordar el tema de la inteligencia artificial en el ámbito de la educación. El Papa dice lo siguiente: los dispositivos digitales y las redes sociales pueden afectar negativamente tanto a niños como jóvenes, pues alteran su sueño. Miren, perdón la confianza, pero aquí estamos todos en el mismo barco, ¿no? Estamos todos en el mismo barco. Yo me despierto, por ejemplo, a las 2 de la mañana, ¿sabe lo primero que hago? Agarro el celular. Yo sé dónde está y lo miro. Y digo, chuta, oye, no. Pero si no lo prendo, o sea, si lo tengo apagado, a las 6 de la mañana, oye, ¿por qué no me contestaste? Te mandé un mensaje a las 12 de la noche. Oye, no, estaba durmiendo. ¿Pero cómo? Si ¿es así o no? Oye, cuando tú te demoras 5 minutos, el gobernador dice que no es así. Oye, cuando uno no contesta un mensaje a los 5 minutos, oye, ¿y qué te pasó? O sea, una tiranía, una tiranía. Entonces él dice, altera el sueño, su atención, la regulación emocional. Ustedes saben que en Estados Unidos un niñito mató a su papá porque le quitó el PlayStation. Pero el tema está que pasa todo tan rápido que nos vamos acostumbrando. Oye, un niñito mató a su papá porque le quitó el PlayStation. Sale en la primera página, arriba, ¿sí o no? A los 5 segundos está abajo, 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 abajo y después murió la noticia, ¿sí o no? Después, un niñito, una niñita se tiró del piso 11 de un departamento. Escándalo, 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 piso 11, se acabó, ¿sí o no? Un joven mata a una inspectora en un colegio. Deberíamos estar todos pensando qué pasó con eso, porque se va a repetir. Oye, la noticia, van para allá, va todo el mundo para allá, reuniones, qué sé yo. A los 5 minutos pasó y se acabó. Y nos estamos acostumbrando a una vida horrorosa de violencia. Entonces el Papa dice, estamos perdiendo en regulación emocional y su deseo de vínculos humanos. ¿Y saben cómo respondemos a eso? De una manera brutal. Nos encerramos nosotros mismos, nos escondemos, nuestros propios espacios. Así no se puede vivir. Eso no es lo que... no es para eso no hemos sido creados. Y estamos en eso. Oye, ancianos mueren quemados día por medio. Se incendian, no pueden salir de casa, precarios. Oye, 3 ancianos quemados y se acabó, y después llega otra, y después llega... Y todo pasa, y nosotros, en vez de hacernos cargo de eso, tratamos casi
que no nos toque. Yo creo que ahí tenemos una responsabilidad, sobre todo en el ámbito escolar. Escenas violentas, exposición a pornografía, hipersexualización de la realidad que normaliza comportamientos de riesgo. Por lo tanto, el asunto es grave y lo que es peor, con una hipertrofia, un empobrecimiento de la autoridad, que es un valor importante que a nosotros nos da estructura. Hay mucha crítica frente a la autoridad, pero la autoridad nos da estructura, nos ayuda a discernir el padre, la madre, el colegio, lo que es bueno, lo que no es, nos ayuda a enseñar. Y por lo tanto, tenemos que reconocer los signos de manipulación de las nuevas tecnologías, aprender a defender la propia dignidad y respetar a los demás. El segundo desafío, bueno, el primero es entonces generar un espíritu crítico. Un espíritu crítico. No podemos acostumbrarnos a que pasen cosas, porque saben, lo que pasa es lo siguiente, que uno dice pasa, hasta que le toca a uno, ¿sí o no? Y ahí uno pone el grito en el cielo, nadie se preocupa de mí, nadie se encarga de mí hasta que le toca a uno. Eso no puede ser. Un sano espíritu crítico. En segundo lugar, reconocer que los proyectos educativos actuales quedarán obsoletos. Ello exige repensar programas formativos para estudiantes, una formación integral y no meramente instrumental. Para lograrlo es imprescindible capacitar constantemente a los docentes y aprender de que no todo, hay cosas que aparentemente no sirven, pero son fundamentales, son importantes. A mí me da mucha rabia, indignación, cuando un joven me dice, oye, le fui a contar a mi papá que quiero estudiar filosofía. Y mi papá me dice, oye, ¿y eso para qué sirve? ¿Y de qué vas a vivir? ¿Qué le respondo? Yo le digo, mira, preguntémosle al ChatGPT. Oye, entonces yo le digo, mira, nunca perdamos el humor, eso sería grave. No, eso sí que sería grave. Perdemos el humor, ahí dice que estamos sonados. Entonces yo le dije, mira, mucho más importante de qué vas a vivir es para qué vas a vivir. El sentido de la vida. Eso es algo propio, original, que todos tenemos que descubrir. El tercero y más necesario es reforzar el amor por la verdad y el gusto por reflexionar, investigar y discernir. Con la inteligencia artificial puede ocurrir que los jóvenes dispongan de mucha información, pero estén carentes de sentido. Pero mira qué serio esto, que estén carentes de sentido y no logren conectar el conocimiento y la información con las personas y con la vida misma. Miren qué impresionante. Seres totalmente aislados, incapaces de conversar, de dialogar y encontrarse con otro. Fíjense que hay un estudio que se hizo muy interesante, que juntaron a 3 grupos de estudiantes para reflexionar sobre un tema. A uno le dijeron, tú tienes papel y lápiz, y anda a la biblioteca, qué sé yo, a estudiar. A otro le pasaron Google, y al tercero le pasaron inteligencia artificial. El trabajo, el que lo hizo con inteligencia artificial, extraordinario. Oye, ¿alguien tiene un pañuelo que me preste? Pues se me quedó en la parca. Ya, oye. Gracias. No aguantaba hasta las 2 de la tarde que termina la charla, entonces tenía que... Bueno, entonces al primero le dice, mira, tú tienes papel y lápiz a la antigua. Ir a la biblioteca, qué sé yo, conversar, preguntar. Al tercero Google y al tercero inteligencia artificial. El primero hizo un trabajo normal, el de Google mucho mejor y el de inteligencia artificial excelente. Y después le dijeron, mira, ahora ustedes pueden usar todo. El que usaba papel y lápiz puede inteligencia artificial, Google, lo que quiera, y el otro papel y lápiz. ¿Saben lo que pasó? Que el de la inteligencia artificial
su trabajo no mejoró en nada. Quedó exactamente igual. El de Google mejoró y el otro mejoró significativamente y quedó mejor que los tres. Es decir, cuando tú lo usas como un instrumento que te ayuda desde lo que tú eres, funciona muy bien. Cuando tú lo usas exclusivamente como información, tú no sabes lo que estás poniendo. Y después lo sacaron a todo, ahora vamos a hacer una prueba escrita, solo, sin nada, sobre el tema que estudiaron. El primero sabía mucho, el segundo sabía algo y el tercero no sabía nada. Ojo. Es decir, cuando creamos que la inteligencia artificial nos va a reemplazar, vamos a terminar con todo. Cuando realmente pensemos que es un instrumento, después de elaborar propiamente nuestra síntesis, vamos a estar bien. Por último, quería decir que ello requiere una renovada alianza educativa entre las familias, las escuelas, las comunidades e instituciones que se traduzcan en objetivos concretos para educar en valores que están muy olvidados. La sobriedad, el reconocimiento de los propios límites. Oye, yo realmente me duele mucho ver cómo hay estudiantes que los destrozan en los colegios. Les quitan los sueños, los matan. Hay niños que no quieren ir al colegio a través del bullying. Y nadie dice nada. Es grave eso. De hecho, en la tarde tengo una reunión bien importante, digamos, con profesores, con estudiantes, con padres apoderados para abordar este tema. ¿De qué manera hacemos una alianza entre todos para que cada niño vaya al colegio tranquilo, vaya sereno? El reconocimiento del propio límite, el respeto de los derechos de los demás. Requiere una reflexión acerca de la verdad, la libertad y la responsabilidad. Solo así se podrá comprender la vida como un don para ser entregado, su sentido trascendente y el valor inconmensurable del bien común y de la solidaridad. Y quiero decir que todavía estamos a tiempo. Todavía estamos a tiempo. Yo no conozco en este minuto un colegio, una parroquia, una institución que no tenga algo pensando en los temporales. Yo creo que ese es un gran activo que tenemos en Chile. En Chile tenemos 3 activos importantes. El primero, las fiestas religiosas. Pase lo que pase, tenemos 1 millón de personas en Lo Vázquez, tenemos 60.000 personas en Yumbel, tenemos mucha gente. El segundo activo, las elecciones. Oye, en Chile hay elecciones el domingo a las 7 de la tarde, todos sabemos quién gana, quién pierde y se acepta serenamente. En otros países, no quiero comparar, pueden pasar 2 meses, 3 meses y el perdedor sigue alegando. Eso es un activo. Y el tercer activo, la solidaridad. A mí me emociona realmente que hay conciencia, algo que está muy impregnado en la sociedad chilena, que cuando hay un desastre tenemos que ayudarnos todos. Y la pregunta es, ¿cómo profundizar en estos valores con esta nueva tecnología que no la demonizo? Que quede claro, no soy anticientífico ni nada que se le parezca, pero requiere una reflexión muy profunda, requiere mucha valentía, como lo decía Ola, y sobre todo mucha creatividad para abordar el futuro. Bueno, muchas gracias.